tras renacer, llevé a las 4 concubinas de Guggia a la mansión. En mi vida anterior, no permití que Guggia tomara concubinas. Así pues, dispuso que sus confidentes femeninas se establecieran en diversos lugares, cada una viviendo con tanto lujo como una esposa legítima. Las concubinas no interactuaban entre sí y vivían en paz. Pero en esta vida solo podían luchar a muerte en el pequeño patio. Tras mi muerte, Guggia me lloró durante unos meses antes de seguir adelante en busca del placer. Supongo que no pude soltarlo, así que mi alma continuó siguiéndolo. En primavera lo vi pasear en bote con Xia a lo largo de las orillas del lago Deming. En pleno verano, se aventuró a lo profundo de las montañas Miao con Jixing para observar cómo las luciérnagas llenaban el cielo. En el fresco otoño, cabalgó a través de las praderas con Xiaoyan, con un aspecto tan despreocupado. Y con la primera nevada de la temporada, regresó rápidamente a la capital para reunirse con Hongyu. Recordando aquellos días, yo era la única hija del gran tutor de la corte, prometida al joven marqués, el único heredero. Se suponía que iba a ser una historia que provocara envidia en la gente. ¿Por qué terminé en esta situación? ¿Fue simplemente porque sentía celos y me faltaba la capacidad de perdonar a los demás? Afortunadamente, el cielo se apiadó de mí y me concedió una segunda oportunidad. Esta vez, seré magnánima hasta el final. Cuando volví a abrir los ojos, vi a Xiaoyan, la chica que me había llenado de odio en mi vida anterior. Era la chica que Guggia había conocido durante sus viajes por la frontera norte. Sin embargo, ella lo había seguido hasta la capital. Al final, Guggia se conmovió por su devoción y los dos se casaron. En mi vida anterior, me enfurecí tanto que perdí el juicio y la abofeteé. Esa simple bofetada, junto con la humillación de que me prohibieran la entrada a la mansión, hizo que Xiaoyan me odiara profundamente. Xiaoyan nació en las praderas y era muy hábil en el adiestramiento de caballos. Ese año dio a luz al hijo mayor de Guggia mientras él estaba fuera. Poco después quedé embarazada. De camino al templo de Qian, a las afueras de la ciudad, para rezar por bendiciones, asustó a mi caballo con un silbido y me caí del carruaje. El niño que llevaba en mi vientre se convirtió en un charco de sangre y nunca más pude concebir. Sin embargo, mi esposo me regañó por acusar a Xiaoyan, diciendo que no había pruebas. En ese momento, ella se aferraba fuertemente a mi esposo, sus delicadas manos acariciando suavemente su pecho. En apariencia se mostraba respetuosa, pero sus ojos delataban su triunfo oculto. Guggia hablaba como lo hacía en mi vida anterior. Xiaoyan es hija de una buena familia y ahora está esperando un hijo mío. La acogeré en la casa y le daré un estatus adecuado. Entonces, acógela, asentí con la cabeza, viendo que no había estallado en una fuerte discusión como solía hacer. Las palabras inconclusas de Guggia quedaron suspendidas en el aire, pareciendo un tanto ridículas. Al parecer, sin creer que yo cedería tan fácilmente, repitió obstinadamente, ¿lo sabes? Sé que Xiaoyan está embarazada. No debes abandonarla. Debes darles un hogar a ella y al niño. Comprendí sus palabras. Los ojos de Xiaoyan se iluminaron y dijo alegremente, «Señora, de verdad no me culpa, ¿de qué está hablando?» Caminé hacia adelante e intenté tomar la mano de Xiaoyan. Ella, inconscientemente, esquivó el contacto y yo sonreí impotente. Como esposa principal, debo ser virtuosa y generosa. Has traído hijos a la mansión de los marqueses, así que debería ser yo quien te dé las gracias. Guggia nunca esperó que yo aceptara tan fácilmente tomar una concubina. Se quedó de pie, observando la armoniosa escena entre su esposa y su concubina. Sin rastro de alegría en sus ojos, solo una extraña emoción parpadeando en su mirada. Sin embargo, el giro que dieron sus palabras hizo que ambas miradas se dirigieran hacia mí. Dado que Xiaoyan va a entrar en la mansión, no podemos defraudar a las demás chicas. No podemos permitir que la gente diga que nuestra mansión solo acepta mujeres embarazadas. Si otros se enteran, los rumores seguramente nos delatarán. Traigamos también a la chica de mangas rojas de tu habitación, a Jinin de Ganan y a Jin de Miaoling. Nos ahorrará la molestia de hacerlo varias veces y llamar la atención. Mi consideración y generosidad solo provocaron que Guggia huyera avergonzado, alegando que primero necesitaba consultar con las chicas.
pero Xiaoyan ya había hecho su jugada. ¿Cómo podían las otras tres conformarse con quedarse atrás? 7 días después, a la hora señalada, 4 palanquines rosas llegaron a la puerta lateral, estacionados uno al lado del otro, bloqueando el callejón de tal manera que nadie podía pasar. Los aldeanos se reunieron para chismorrear. Señora, las 4 concubinas han llegado, ¿cómo deberíamos organizar el orden de su entrada a la mansión?, preguntó el mayordomo sin poder hacer nada. Fingí confusión. Estas son todas las personas favoritas del marqués. No sería correcto menospreciar a ninguna de ellas. Preguntémosle al marqués para que decida. Gugia acababa de regresar del tribunal cuando se enteró de la noticia y se apresuró a volver a la puerta lateral. Al oír que las 4 concubinas discutían acaloradamente delante de él, Gugia se enfadó y finalmente les ordenó que entraran en la mansión por orden de edad. Sin embargo, después de que se sirvió el té, surgió otra disputa. Aquel día, Xiaoyan estaba allí de pie, con la barriga sobresaliendo, mirándome con cariño mientras intercambiábamos cumplidos. La marquesa me trajo hasta aquí, y congeniamos enseguida. Me sentí muy cerca de usted. Tras mi regreso, le preparé un regalo especial. Cuando levantó la mano, una criada me entregó una caja brocada que estaba sobre la mesa. Este es un abanico que bordé yo misma. La pieza es elegante y lujosa, se adapta perfectamente a su temperamento. Sonreí y acaricié el abanico. La señora Yan está embarazada y ya ha hecho una gran contribución a la mansión del marqués. ¿Cómo pudo tomarse tantas molestias? Espero que le guste. Tras los saludos de rigor, Xiaoyan fue directa al grano. Acabo de pasar por el patio de Jinxian y vi que era espacioso y ventilado. Me gusta mucho. Si pudiera convertirlo en mi hogar, sería maravilloso. El patio de Jinxian era el más cercano a la residencia principal y también el más grande y lujoso, además del patio central. Xiaoyan quiso demostrar que era superior a las otras 3 concubinas nada más entrar en la mansión. Pero las demás no eran ingenuas. ¿Cómo podríamos ponernos de acuerdo?, dijo Jin con frialdad. ¿Quién te crees que eres? No olvides que no solo soy la concubina del marqués, sino también su salvadora. Es solo un patio. Si se lo pido, ¿cómo podría negármelo? En aquel entonces, cuando Gugia viajaba por Nansao, se adentró accidentalmente en un denso bosque y fue envenenado por el miasma. Fue Jin quien lo salvó. Ella le salvó la vida. Si Jin no hubiera entrado en la mansión como concubina, me temo que toda la familia del marqués estaría en deuda con ella. Yo, como marquesa, tuve que intervenir. Mi hermana aún es joven, así que naturalmente no puede comprender las dificultades de dar a luz y criar hijos. Xiaoyan se acarició el vientre, con el rostro lleno de la ternura de una madre primeriza. Los niños siempre necesitan que sus padres pasen tiempo con ellos. Sería más fácil para él visitarnos después de regresar a la mansión todos los días. Lo mejor para mí es vivir en el patio de Jinxian. ¿Qué hermana? Mi madre solo me dio a luz a mí. No intentes reclamar parentesco conmigo. Jin no le dedicó consideración alguna a Xiaoyan. ¿Y qué pasa si estás embarazada? Antes de que nazca el bebé no es más que un trozo de carne en tu estómago, ¿qué tiene eso de valioso? Los ojos de Xiaoyan se abrieron de par en par por la sorpresa. Jamás esperó que alguien hablara con tanta franqueza y sin piedad. Tuve que intervenir para calmar las cosas. Suficiente. Esto se está descontrolando. Ahora todos somos familia, y esto es solo un patio. ¿Qué hay para pelear? Xiaoyan evitó mi mirada y se negó a responder. Jin se mostró aún más desafiante. No me importan los títulos. Vine aquí para estar con Gugia. No soporto las falsas pretensiones de vosotras, las mujeres del patio interior. Aunque vayamos a vivir en la misma mansión, es mejor que no tengamos mucho contacto, ¡ay! Me cubrí los ojos con las manos, desesperada. Una de vosotras es la madre del futuro hijo mayor del marqués y la otra le salvó la vida. Ambas sois muy importantes para él, así que no puedo simplemente organizar vuestra vivienda por capricho. Vayamos al campo de entrenamiento de artes marciales y pidámosle instrucciones al encargado. Poco después,
la criada regresó con el mensaje de Guja, diciendo que Xiao Yan no se encontraba bien y que debía elegir primero su residencia. Xiao Yan inmediatamente se volvió arrogante. Se levantó con gracia, sostenida por la criada, y regresó a su habitación a descansar. Jin observó a Xiao Yan con los ojos llenos de celos apenas disimulados. Para ser honesta, de las cuatro, a quien más temía era a Jixing. Jin era ingenua pero extremadamente astuta. En su vida anterior, me guardaba rencor por haber obligado a Guja a quedarse en la mansión, impidiéndole verla. Me lanzó una maldición devoradora del corazón que hizo que me debilitara día a día hasta morir joven. En esta vida, haré que ella y Xiao Yan peleen como perros. Habiendo ya ocupado el mejor patio, a las tres restantes se les asignaron sus habitaciones de forma más pacífica. Hon y Once dijeron que me dejarían todo a mí, así que, sin pensarlo mucho, decidí a dónde irían. Las tres concubinas ya se habían marchado y solo Hon permanecía sentada frente a mí. No me quedó más remedio que animarme y seguir tratando con ella. Llevas mucho tiempo en la mansión y estás familiarizada con todo. Si necesitas algo esta vez, simplemente toma una ficha y ve con el mayordomo para obtenerlo. Hon había sido originalmente la criada de Guja. Un día, Guja estaba borracho y confundió a Hon, que había venido a traerle una sopa para que se le pasara la borrachera. Los dos acabaron juntos por accidente. A la mañana siguiente, naturalmente armé un gran escándalo, pero Hon lloró y suplicó su inocencia, y yo estaba tan enojada que no fui capaz de culparla. En aquel momento, Guja y yo llevábamos casados menos de medio año y estábamos profundamente enamorados. Guja solo pudo enviar a Hon fuera de la mansión, pero ella era originalmente una sirvienta nacida en Wold y había perdido su virtud por consideración a su relación pasada. Guja solo podía cuidarla lo mejor posible. Hon era comprensiva y bondadosa. Siempre que Guja y yo discutíamos, ella lo consolaba como una flor que entiende las palabras. Con el tiempo, sus sentimientos mutuos se hicieron más fuertes. Han pasado varios años y estás aún más elegante que antes, dijo Hon, acercándose a mí e inclinándose. Es una gran fortuna para Hon tener la oportunidad de regresar a la mansión para servirle. A partir de ahora, obedeceré todas sus órdenes. Ella intentaba ganarse mi favor, así que la elogió un poco para salvar las apariencias. Eres la persona más considerada. Contigo a cargo de la carpa, no podría estar más tranquila. Al ver que Hon dudaba en marcharse, fingí escuchar con paciencia. Señora, usted las vio hoy. Esas dos hermanas no son fáciles de tratar. Suspiró, con el rostro lleno de lealtad. Siento lástima por usted. La rama dorada de la familia del gran tutor está siendo despreciada por esas hijas de Lampa. Es la verdad, ¿qué podemos hacer? No me quedó más remedio que aparentar que había perdido toda esperanza. El corazón de la marquesa no está aquí, así que no me queda más remedio que dejar que se salga con la suya. Hon no esperaba que en tan solo 4 o 5 años, yo, la caprichosa y celosa esposa principal, perdiera todo el ánimo que tenía entonces. Al ver que no podía persuadirme de oponerme a Xian y Jixing, apretó los dientes, ocultó la decepción en sus ojos y solo pensó en el largo camino que le esperaba, planeando regresar y hacer planes secretos. Antes de marcharse, no olvidó demostrarme una vez más su sinceridad: seré leal a la marquesa y a la dama por el resto de mi vida. Si me pide algo, haré lo que sea por usted. Tras ocuparme de las 4 concubinas, finalmente solté un suspiro de alivio y me desplomé en el suave sofá. Nunca pensé que fingir ser algo que no soy pudiera ser tan agotador. ¿Qué dijo el médico imperial? El médico imperial dijo que Lady Yan siempre ha gozado de buena salud. Quizás antes se vio abrumada por sus emociones, lo que le provocó cierta incomodidad. Una vez que tome la medicación para mantener el embarazo y descanse, debería estar bien. Eso es bueno. La obra acaba de empezar y nada puede sucederle a ese niño. Al oír esto, me sentí mucho más tranquila. Ve a buscar un sobre rojo para el médico imperial. Asegúrate de que sepa que la marquesa valora mucho este embarazo y que no debe haber ningún problema. Eché de menos a la criada, dijo Lea con vacilación. El alboroto que se ha desatado hoy entre las concubinas es tan grande que el amo y la amante se han enterado y están de camino a la mansión del marqués.
Me temo que llegarán en cualquier momento. En mi vida anterior, cuando mis padres se enteraron de mi muerte, se pusieron furiosos de la noche a la mañana y regañaron a Guja por su crueldad en las puertas de la mansión. Esta vez, Guja tomó 4 concubinas a la vez, ignorándome por completo a mí y a la mansión del gran tutor. Me temo que vuelven a estar preocupados. Efectivamente, en cuanto llegaron mis padres, me ordenaron que hiciera las maletas y regresara a la mansión con ellos. Hija mía, divórciate de él, debes divorciarte. Al enterarse de que yo personalmente había aceptado tomar concubinas, se enfurecieron aún más. Lo único que pude hacer fue servirles té para calmarlos. Un matrimonio concertado por la familia imperial no se puede disolver a la ligera. Además, Guja goza ahora del profundo favor del emperador. Me temo que el emperador también nos instará a resolver el asunto pacíficamente. No se preocupen, su hija tiene sus propios planes. Mi matrimonio con Guja fue algo que él mismo buscó. El día en que alcanzó la mayoría de edad, cazó personalmente un ciervo completamente blanco y se lo presentó al emperador. El emperador quedó muy complacido y le preguntó qué recompensa deseaba. Guja se arrodilló en el suelo y dijo que si pudiera casarse con la hija de su Tyu, no tendría remordimientos en esta vida. Así pues, el emperador hizo de casamentero y la emperatriz le entregó una horquilla con cabeza de fénix como parte de la dote. En un instante, me convertí en la novia más envidiada de la capital. En los primeros tiempos de nuestro matrimonio, éramos una pareja armoniosa, tratándonos con respeto. Pero Guja era demasiado joven e impetuoso, y no pude evitar que se convirtiera en un héroe para los demás. Lloré y luché, pero al final lo alejé cada vez más, y nuestra relación nunca pudo volver a ser como antes. Pero ahora ya no me importa. De repente, aparecieron hermosas jóvenes en la mansión. Pero Guja no estaba contento. Desde el día en que eligieron sus patios, Xiao Yan y Jixing han estado enfrentados. Xiao Yan, confiando en el niño que lleva en su vientre, ha desafiado repetidamente a Jixing. Jin tampoco se deja intimidar fácilmente. Cuando Xiao Yan no podía atenderlo por la noche, Jin le frotaba la cintura dolorida durante los saludos matutinos o dejaba al descubierto las prominentes marcas rojas en su cuello. En lo que a mí respecta, tuve que mantener una postura neutral entre ambos. Por un lado, yo decía que la tía Xiao Yan viviría y moriría con la marquesa, por lo que siempre sería especial en su corazón. No la provoque siempre o la marquesa se llevará una gran decepción. Al mismo tiempo, enviaba exquisitos y valiosos alimentos y joyas al patio de Jixing, recordándole, aunque ambas tengáis el mismo rango, la tía Yan es, después de todo, la madre del primogénito del marqués. Además, las mujeres embarazadas suelen ser temperamentales. ¿Para qué discutir con ella y poner al marqués en una situación difícil? Después de eso, los conflictos entre las dos mujeres se hicieron aún más frecuentes. Con 1 o 2 peleas, grandes o pequeñas, cada día. Al verlas enfrentadas, Guja no sabía qué hacer. Sin embargo, Hon demostró su naturaleza virtuosa en ese momento. Su carácter sencillo hizo que Guja sintiera que había encontrado un refugio seguro. Ya fuera porque realmente sentía lástima por Honsio o porque quería advertir a los otros dos, Hyunjia comenzó a visitar el patio de Honsio con más frecuencia. Xiao Yan y Jixing nunca se esperaron eso cuando discutieron. Fue Honsio quien se benefició. Los dos dejaron de pelear tácitamente y, durante un tiempo, una extraña paz reinó en el patio trasero de la mansión Mars. Una madrugada, antes de levantarme, oí un alboroto fuera del patio. Los ojos de Honsio estaban rojos y su madre, la señora Lei, estaba arrodillada en el suelo, con una mano cubriendo fuertemente su mejilla izquierda. «Ay, señora Lei, ¿qué ha pasado? Usted es una anciana de la mansión, ¿cómo puede estar arrodillada en el suelo así? Levántese rápido». Dado que el personaje principal había llegado con tanta fanfarria, yo, como personaje secundario, tuve que fingir y continuar la función. Hon era una sirvienta nacida en la casa y toda su familia dependía de la mansión para su sustento. Su madre, la señora Lee, era una subgerente encargada de las compras en la cocina. En su vida anterior, la señora Lee no había hecho nada particularmente malo, pero los corazones humanos son impredecibles. Tras mi renacimiento,
Encontré una excusa para abrir mi propia cocinita y separé la zona de aprovisionamiento diario de la cocina principal. La señora Lee se levantó con vacilación, dejando al descubierto con naturalidad las huellas dactilares en su rostro. «Oh, Dios mío, ¿cómo te golpearon así?» Fingí estar sorprendida. «¿Quién hizo esto?» Cuando Jinko, que es muy amiga de mi hermana Jing, fue a la cocina a buscar algo de comer, casualmente vio a mi madre preparando sopa de ginseng. Mi madre ya me había explicado que últimamente no se sentía bien, así que guardé mi porción para ayudarla a recuperarse. Jising no quiso escuchar e insistió en que mi madre era una traidora, así que la abofeteó. Fui a encarar a la hermana Jising, pero ella dijo que, como yo era una esclava, siempre sería inferior e indigna de dirigirme a ella. Hong apretó con fuerza su pañuelo, secándose las lágrimas sin cesar. Su voz se llenó de tristeza. Sé que nací en una posición humilde y no me importa si la gente me desprecia, pero no puedo tolerar que traten así a mi madre. Al oír la noticia, Geo-hye entró en la habitación e inmediatamente frunció el ceño con disgusto. Conocía sus pensamientos mejor que nadie. El propio Geo-hye menospreciaba los orígenes de Hong-seo, tratándola como un juguete. Pero jamás permitiría que nadie la llamara persona inferior. De lo contrario, ¿en qué se convertiría Geo-hye? Un hombre despreciable que comparte cama con una persona humilde. Además, era sentimental por naturaleza. Las lágrimas de la bella, como flores de peral bajo la lluvia, ya habían penetrado en su corazón. Una vez que sintió lástima por ella, era inevitable que sintiera ira hacia Jising. ¿A qué viene tanto revuelo? La otra protagonista, Yang, finalmente hizo su gran entrada. Llegó acompañada de Xiao Yan, que lucía su incipiente barriga de embarazada, y detrás de ellas había una chica con la mirada baja. No me sorprendió que Yang y Xiao Yan estuvieran trabajando juntas. Ambas presumían de su conexión kármica con Geo-hye y, como mujeres de buena familia, despreciaban a Hong-seo, una humilde sirvienta que había ascendido al poder. Incluso se sentían sucias al hablar con ella. ¿Quién se iba a imaginar que Hong-seo, valiéndose de sus antiguos favores en la mansión, había alcanzado tal prominencia, enfureciendo a estas dos delicadas jovencitas? Yo tampoco esperaba que Once estuviera allí. En mi vida anterior no tenía ninguna conexión kármica con Once. Tras entrar en la mansión, permaneció callada y modesta, y Geo-hye la trató con justicia. Pensaba que era una persona que no causaba problemas, pero aquí está hoy, siguiendo a las otras dos. ¿Podría estar tomando partido? Dado que Lady Yan está embarazada, debería evitar salir y descansar en su lugar. Geo-hye desestimó a Xiao Yan de la disputa con dos comentarios casuales. Marqués, ¿por qué ni siquiera me das la oportunidad de hablar? Xiao Yan tomó de la mano a su doncella y caminó tranquilamente hacia el centro de la habitación. Escuché que la tía Hon y la tía Ji tuvieron una discusión, así que quise venir a mediar. Pero después de escuchar toda la historia, creo que la bofetada de Lee fue demasiado leve. Al oír esto, incluso Hong-seo, que fingía estar débil en los brazos de Geo-hye, no pudo evitar levantar la cabeza y mirar a Xiao Yan con resentimiento. Marqués, por favor, eche un vistazo. Xiao Yan hizo una seña a la criada que estaba detrás de ella para que sacara un libro de cuentas y lo leyera en voz baja. El cuarto día del quinto mes, compramos 200 huevos por 2 taeles de plata, 6 peces por 6 taeles de plata y 5 medidas de trigo por 3 taeles de plata. Cuanto más leía, más pálido se ponía el rostro de Lee. Yo también provengo del pueblo llano. ¿Cómo iba a desconocer el precio del té, el arroz, el aceite y la sal? Tomemos como ejemplo estos huevos. Afuera solo cuestan 2 monedas cada uno, sin embargo aquí se han convertido en precios exorbitantes. Estos son huevos puestos por las mejores gallinas de Flor de Caña, dijo Lee tratando de defenderse. Cállate, ladrona. Simplemente te aprovechas del título y del noble linaje de tu esposa para ignorar los asuntos mundanos y engañarlos. Presumes en la cocina de ser la suegra estrella, y los demás sirvientes temen el favor de la concubina roja. Por eso no se atreven a denunciarte, y por eso has podido malversar tanto dinero. Ahora que lo pienso, eso debe ser más de 10 taeles de plata al mes, suficiente para que una familia viva durante varios años.
No me extraña que vistas con más lujo que el antiguo señor del magistrado del condado. Me estás calumniando, exclamó la señora Lee, arrojándose a los pies de Jehu Jia. Mi familia es leal a la mansión Mars, ¿cómo pueden condenarme basándose en un libro de cuentas falso? Ja, rió fríamente Xiao Yan. Acusada falsamente, ¿qué osada eres ahora que te atreviste a malversar los bienes de tu amo? ¿Cómo podría acusarte falsamente? Si no me hubiera topado con 11 de camino aquí, no me habría enterado de que te atreviste a malversar su ración diaria de bocadillos, sopa y nido de pájaro. Al oír esto, la expresión de Jehu Jia cambió brevemente. Hizo una seña a 11 Ji. ¿Es cierto lo que dijo tu hermana Xiao Yan? 11 Ji, vestida de blanco, permaneció allí tímidamente, con los ojos llenos de lágrimas. Asintió y otra lágrima rodó por su mejilla. Es absolutamente cierto. Jehu Jia suspiró y abrazó a 11. Ella, obediente, hundió la cabeza en su hombro. Hermano Jehu, ¿no dijiste que si volvía contigo, volvería a tener un hogar? Obviamente, este gesto conmovió más a Jehu Jia que las lágrimas silenciosas de Honshu anteriormente. Finalmente, tomó la decisión de expulsar a la familia Lee de la mansión Mars y exiliarlos a la finca para realizar trabajos forzados. Marqués, me temo que esto no es correcto. Al fin y al cabo, son la familia de la tía Hon. No fui capaz de seguir adelante e intentar disuadirlo. Jing negó con la cabeza en señal de desaprobación. Señora, usted es demasiado compasiva. La corrupción es un asunto serio y no puede tomarse a la ligera. Jehu Jia se giró tratando de discernir si yo era sincera o no, pero no pudo soportar el llanto del delicado niño que tenía en brazos. Honshu ya es una concubina. Debería tener la dignidad de una concubina. ¿Cómo puede tener familiares que sean sirvientes? Después de que todos los demás se hubieran marchado, ayudé suavemente a Honshu, que aún estaba tendida en el suelo, a ponerse de pie. Niña tonta. Pensé que en la mansión te valoraban y que sin duda liberarían a tu familia. Pero no esperaba que esto sucediera. No importa. Ahora, la tía Yan tiene un hijo, y Jixin es muy querida por el público. Uno es noble y el otro respetable. Solo somos espectadores, así que aguantemos. El 26 de junio fue el cumpleaños de Xiao Yan. Con todo el revuelo reciente en la mansión, era hora de traer algo de alegría e invitar a todas las hermanas a celebrar juntas. Cualquier malentendido del pasado podría resolverse mediante una comunicación abierta. Jehu Jia no vio motivo para objetar y aceptó de inmediato. No escatimé esfuerzos para preparar este banquete de cumpleaños para Xiao Yan. Para satisfacer su paladar, invité especialmente a un chef experto en cocina del norte e incluso mandé traer el cordero desde los pastos, asegurándole que era tierno y no tenía olor a pesticida. Los viejos sirvientes de la mansión comentaron, como esposa legítima, no tomas concubinas para satisfacer tus deseos, pero ¿por qué te molestas en darle semejante trato? Al oír esto, suspiré y respondí, ¿quién puede culparla? Es la niña de los ojos de mi marido. Si alguien la hace infeliz, también lo será la casa entera. Xiao Yan, naturalmente, estaba encantada. Durante el banquete, brindó conmigo a menudo y me elogió repetidamente por ser una esposa virtuosa, diciendo que era muy afortunada de tener una ama como yo. Hace unos días, con 3 meses de embarazo, su criada invitó en secreto a un médico externo. El médico aceptó mi dinero y aseguró a Xiao Yan que sin duda tendría un hijo sano y fuerte. Ya tenía un carácter arrogante y fogoso por naturaleza, y ahora se consideraba la madre del hijo mayor del marqués, comportándose como una verdadera ama. Ungu se había mostrado apática desde que la encerraron en su habitación, hoy se sentó en silencio a beber, mostrando sumisión. Después del banquete, Jia lanzó personalmente una linterna celestial para Xiao Yan, rezando a los dioses por su seguridad y la del niño. Xiao Yan se acurrucó en los brazos de Jia, susurrándole al oído mientras observaban las lucecitas danzar en el cielo nocturno. A simple vista, parecían un apuesto joven amo y una hermosa dama, una escena pintoresca. En ese momento noté a Jixin de pie en silencio al fondo. ¡Qué animado está todo ahí! ¿Por qué no vas a jugar con los farolillos, hermanita? Ella solo negó con la cabeza. Al acercarme,
vi que sostenía con fuerza una botella de vidrio. ¿Qué es esto? Jin se giró de repente hacia mí, con un tono tranquilo. Hace más de un año cayó la primera nevada de la temporada en la capital. El hermano guía recogió personalmente la nieve de los aleros, cabalgó día y noche durante 3 días y 3 noches para entregarle esta botella de vidrio a Nanao, solo porque le dije que nunca antes había visto la nieve. Dígame, señora, ¿alguna vez ha visto al hermano guía amar a alguien así? Por supuesto que sí. En aquel entonces, solo mencioné de pasada que cuando mi padre era magistrado de Gañón, frente al ayuntamiento había una tienda que vendía pastel de osmanthus, fragante, suave, dulce y pegajoso, mi favorito de niña. Por desgracia, las montañas eran altas y los ríos lejanos, y no sabía si volvería a probarlo. Partió solo a caballo, cabalgando día y noche sin descanso, y después de 4 días regresó con los ojos inyectados en sangre y el rostro cubierto de polvo y escarcha. Llevaba el pastel de osmanthus en las manos y me lo ofreció, diciendo, pruébalo. Siempre había sido la niña mimada de mis padres, siempre consentida y protegida, pero al mirar a aquel joven cuyos ojos solo se fijaban en mí, mi corazón ardió con una emoción intensa y sincera. Cuando guía ama a alguien, te hace creer que lo daría todo por ti, pero nunca ama solo a una persona. Como cuando aquel joven, cubierto de polvo tras su viaje, llegó a Ciudad Gon, desenvainó su espada para ahuyentar a los matones y salvó a la florista que estaba siendo acosada. Atormentado por sus palabras, la abrazó y le habló suavemente para consolarla. Por un instante, también pensó en su esposa, que lo esperaba en la capital. Pero Jin jamás lo entendería. Nunca intentaría persuadirla. Su angustia era justo lo que él necesitaba para dormir tranquilo. Jin consideraba a Gia su verdadero amor y había venido precisamente para estar con él para siempre. Se creía la más especial, solo para encontrarse siempre detrás de Xiao Jian y de todo lo demás. Todo por culpa de ese hijo por nacer. La noche del 12 de julio, la luna brillaba y las estrellas eran escasas. Paseaba por el jardín cuando vi unas llamas parpadeantes en un rincón apartado. Con la proximidad del festival del medio otoño, sabía que muchas criadas rendirían homenaje a sus seres queridos fallecidos. En años anteriores, se toleraba quemar papel en secreto en el patio, siempre que no hubiera riesgo de que el fuego se propagara. Pero al acercarme, vi a la persona que estaba allí, con el rostro bañado en lágrimas. Era Gi-11. Se levantó nerviosa, intentando cubrir el montón de cenizas de papel con su falda. No te muevas, dije, haciendo un gesto a Leanji para que ayudara a 11 a acercarse. Ten cuidado de no quemar tu falda. Es muy tarde, ¿por qué no trajiste una criada? ¿Por qué estás aquí sola? Si bajó la cabeza, sus pestañas aún estaban húmedas por las lágrimas. Extraño a mi padre y a mi madre. No supe qué responder, así que evité su mirada y forcé una sonrisa digna. Ahora estás en la mansión del marqués, viviendo una vida de lujo gracias al marqués. Tus padres en el cielo deben estar en paz. No, no estarían en paz. 11 levantó la cabeza. Mis padres no tenían grandes ambiciones. Solo querían que viviera una vida tranquila y sin sobresaltos. Preferían que me casara con un campesino a que me convirtiera en concubina de una familia rica. Ese año, Gia me ayudó a ahuyentar a unos matones, y mis padres le estuvieron profundamente agradecidos. Más tarde, cuando tuvimos la oportunidad de volver a verlo, mi padre lo invitó a quedarse en casa un tiempo. Dijo que su familia tenía tierras, pero ningún problema familiar, así que podía viajar libremente por el mundo. Se quedó en Gon 2 meses, comprándome flores a diario y llevándome a las afueras para subir a una colina y contemplar las montañas. Me gustaba, pero cuando se metió en mi cama, intenté resistirme, pero fue inútil. Al día siguiente se marchó, dejando solo una nota donde decía que jamás me traicionaría. Apreté la nota y esperé en casa, pero lo único que recibí fue un mensaje diciendo que su esposa se negaba a permitirle tener una concubina, así que debía pedirme que me quedara por ahora. Me dijo que confiara en él, que aunque no pudiera llevarme a la mansión, se aseguraría de que viviera una vida de riqueza y comodidad. ¿Qué vida de riqueza y comodidad? Los ojos de 11 se llenaron de lágrimas de nuevo. Mi padre se odiaba a sí mismo por no reconocer su verdadera naturaleza y murió de pena.
Mis tíos repartieron los bienes de la familia y mi madre, llena de tristeza y rabia, los echó. Sí, cuando Gia regresó, castigó a esa gente, pero ¿de qué sirve? Mis padres jamás volverán. Escuché la historia en silencio, algo aturdida. En mi vida anterior, sentía resentimiento hacia el mundo y odiaba a las otras mujeres de Gia, creyendo que todas eran seductoras y traicioneras. Pero nunca me di cuenta de que, entre sus supuestas confidentes de mejillas sonrosadas, también había quienes habían sido engañadas por él. ¿Qué harás ahora? Miré por primera vez a aquella mujer delicada y frágil que parecía a punto de caer con una brisa. Señora, por favor, ayúdeme. Once se arrodilló de repente a mis pies. En realidad, dejé que vieras esto a propósito esta noche. Odio a Gia y quiero que pague las consecuencias. Sé que eres diferente. Si necesitas algo, estoy dispuesta a ser tu mejor arma. La ayudé a levantarse con suavidad. Once estaba a punto de desmayarse del llanto, pero sus ojos permanecieron fijos en mí. Suspiré. Había renacido demasiado pronto para saber si esta chica había logrado vencer al dragón en su vida anterior. El segundo día del festival del solsticio de otoño, según la costumbre, Gia debía regresar a casa conmigo. Antes de partir, ordené específicamente a todos en mi patio que mantuvieran las puertas cerradas con llave y que no se movieran sin permiso. No sabíamos que, tan pronto como comenzó el banquete, el mayordomo principal de la mansión se apresuró a llamarnos de vuelta. Mi padre siempre había odiado a Gia por su frialdad y ahora ni siquiera se molestó en disimularlo. Furiosa y avergonzada, Gia no dejaba de preguntar qué había sucedido en la mansión. El mayordomo principal susurró entonces que Xiao Jian sufría dolor abdominal y ya había comenzado a sangrar. Los niños son importantes, así que el marqués y yo deberíamos regresar a la mansión de inmediato. Me disculpé con mis padres en nombre de Gia y rápidamente contraté un carruaje para volver a la mansión. Todo era un caos. El médico imperial negó con la cabeza y dijo que probablemente no se podría salvar al bebé. Lady Jian mostraba signos de envenenamiento. Perdonen mi incompetencia, pero tras revisar la ropa de Lady Jian en las últimas comidas, no encontré rastro de veneno. Lady Jian se incorporó con dificultad en la cama. Su rostro se contrajo de agonía mientras señalaba a todos en la habitación uno por uno. ¿Fuiste tú o fuiste tú? Su mirada me atravesó como un cuchillo y se posó en 11 Gijón X, y finalmente en Jing, ¿eres tú? Parecía un demonio, con el cabello revuelto, abalanzándose imprudentemente, haciendo que Ji-Xin cayera al suelo del susto. ¡Ay, ay, me duele el estómago!, gritó Jing, agarrándose el abdomen. Gia pareció recordar algo, sus ojos se iluminaron y llamó apresuradamente al médico imperial para que examinara a Ji-Xin. Tras tomarle el pulso, el médico miró a Xiao Jian en la cama, reflexionó un instante y felicitó a Heu Jia. Jin casi se desbordó de alegría. Heu, pronto tendremos un hijo. La escena era absurda, y ni siquiera yo pude evitar sentir lástima por Xia. Incluso los dedos tienen longitudes diferentes. Parece que Gia tiene un favorito. Una mujer acaba de perder a su hijo y él no puede evitar sumergirse en la alegría. Probablemente Xiao Jian aún no lo ha asimilado o el shock fue demasiado grande. Miró fijamente a Jin y a Guja, que se abrazaban con fuerza. No fue hasta que la voz de Once la sacó de su ensimismamiento que reaccionó. ¡Oh, cielos! ¿Qué es esto? ¿Cómo terminó un insecto tan aterrador en la habitación de la hermana de Yan? A sus pies, detrás del jarrón, yacían los cuerpos sin vida de 2 insectos del tamaño de abejas. El médico imperial se apresuró a acercarse. Este insecto es bastante raro. Podría ser el culpable del aborto espontáneo de Lady Yan. Lo llevaré a la Academia Médica Imperial para un examen más exhaustivo. Ya estaba a punto de asentir cuando Ji-Xin, que estaba en sus brazos, apretó su mano. Bajó la mirada y vio claramente la culpa en los ojos de Ji-Xin. No importa, dijo, interrumpiendo las palabras que estaba a punto de pronunciar. Quizás solo fue un insecto que entró volando. El aborto de una concubina es un asunto íntimo, no debería preocupar al médico imperial. Fue mi preocupación la que causó esta confusión. Al ver la negativa de Gia, el médico imperial, deseoso de alejarse de este asunto turbio, se marchó rápidamente,
dejando atrás solo a la histérica Xiayan. Marqués, debe ser esa zorra la que mató a nuestro hijo, ¿por qué no buscas justicia para mí? Xiayan había esperado con ansias la llegada de este niño, por eso odiaba con pasión a la persona que le había hecho esto. No puedes dejarla impune solo porque está embarazada. Quiero que su hijo pague por el mío. Basta. La crueldad en las palabras de Xiao Jian incluso sorprendió a Guja. El niño es inocente, ¿cómo puedes ser tan cruel? Intentó razonar con Xian. Tu hijo acaba de fallecer y ahora Jing está embarazada, ¿cómo sabes que no es tu hijo reencarnado? ¿El vientre de Jixing? Esta afirmación destrozó por completo a Xiao Jian. Incluso empezó a odiar al hombre que tenía delante. Mi hijo jamás reconocería a una mujer tan despreciable como su madre. Basta. La tía Yan ha perdido la cabeza. Llévenla de vuelta a su habitación para que descanse. No la molesten. Jia cargó a Jing y se marchó a grandes zancadas. Al pasar junto a mí, solo murmuró una frase: por favor, encárgate de esto, qué persona tan despreciable. Todo el trabajo sucio y tedioso recae sobre mí. Para que Xiayan descansara tranquilamente, la trasladé a un patio apartado. Todas sus provisiones seguían siendo las mismas de antes, no le faltaba nada. Cuando la visité, acariciaba en silencio una pequeña prenda. Ya había visto ese diseño antes, lo había bordado puntada a puntada para el niño que aún no había nacido. Vestía la ropa que había traído consigo, y su rostro esbozaba una leve sonrisa, como si hubiera regresado al momento en que la vi por primera vez escondida tras Guja. Dijo: señora, ¿usted es una buena persona, una buena persona? De ninguna manera. Como mujer, siento lástima por ella por haber perdido a su hijo, pero jamás olvidaré que yo también, en su momento, me llené de ilusión bordando una prenda para el bebé que crecía dentro de mí. En aquel tiempo ingenuamente creí que mi vida daría un giro para mejor. Incluso sin el amor de Jia, con este niño podría vivir una buena vida en la segunda mitad de mi existencia. Lo acompañaría desde sus primeras palabras hasta su matrimonio, y siempre habría algo que esperar con ilusión. No tengo habilidad para la costura, tengo los dedos llenos de pinchazos de agujas, pero sentía una dulzura en mi corazón. Sin embargo, aquel silbido de aquel día, aquel caballo salvaje, destrozó mis esperanzas. He experimentado el dolor de perder un hijo. Ahora entiendo las turbulentas olas que se esconden tras la mirada tranquila e inexpresiva de Xiayan. Aunque estaba confinada a sus aposentos, no recordé prohibir que nadie interactuara con ella ni que abandonara la mansión. Sabía que ella había hecho en secreto su trabajo de confianza mediante el envenenamiento, pero no la detuve. El fuego de la venganza arde mejor cuanto más intenso es. El tiempo fue enfriándose gradualmente, pero la carpa seguía llena de actividad. Su Majestad había promulgado un nuevo edicto, ascendiendo a Guja al puesto de jefe del Ministerio de Guerra, y todos sus subordinados acudieron a felicitarlo. Guja y los hombres bebían en el patio mientras yo y los demás miembros de la familia tomábamos té detrás de un biombo, observando cómo Jixing se deleitaba con los halagos de las damas. Como concubina, no debería haber estado presente en tal ocasión, pero Jia no pudo resistir sus súplicas e insistió en que la llevara conmigo a conocer el mundo. Sí, Jia había perdonado a Jixing con demasiada facilidad. Al fin y al cabo, habían compartido la vida y la muerte juntos. ¿Cómo pudo abandonarlo tan fácilmente? Jia sintió como si hubiera perdido a un hijo y decidió querer aún más al que le quedaba. Las otras señoras, que cada vez mostraban más cariño hacia Jixing, notaron la mirada en mis ojos y comprendieron que no me importaba. Así pues, se sintieron cómodas charlando con ella. Jixing derramó accidentalmente el té, frunció el ceño y ordenó: esta nueva capa está manchada. Limpia rápidamente la taza de té. Sí. La joven doncella inclinó la cabeza obedientemente, extendiendo la mano para tomar la taza, pero un destello plateado brilló en su manga. En un instante, la situación cambió drásticamente. La criada alzó la vista, era Xian, disfrazada de sirvienta, aprovechando el caos para colarse. Mujer inútil, muere. Sacó una daga que escondía en la manga y se abalanzó sobre Jin con una expresión espantosa. Los gritos de las mujeres y el estruendo de los platos y tazas rotos llamaron la atención de los invitados varones, que acudieron rápidamente. Pero allí estaba Xiao Jian,
cubierta de sangre, en el centro de la habitación. Tras haber alcanzado su objetivo, Xiao Yan aún no estaba satisfecha. Se abalanzó sobre Guja con su cuchillo, gritando, «Ingrato, muere». En medio de los gritos, Once extendió los brazos para bloquear a Gia. Se me subió el corazón a la garganta. Afortunadamente, muchos de los funcionarios del Ministerio de Guerra eran antiguos oficiales militares y rápidamente sometieron a Xiao Yan. Cayó al suelo a 3 san de Gia, con los ojos llenos de sangre, mirándolo con una mirada mortal. Cuando recobró el sentido, Gia corrió hacia Jing y rompió a llorar desconsoladamente. El veneno era letal al contacto con la sangre. Xiao Yan había gastado todos sus ahorros para traerlo desde fuera de la mansión. Jixin ni siquiera tuvo oportunidad de emitir un sonido antes de morir. Con semejante incidente, el banquete no pudo continuar. Gia estaba sumido en el dolor y yo palidecí mientras pedía disculpas a los invitados uno por uno, rogándoles que no difundieran el escándalo de mi familia. Algunas señoras amables no pudieron evitar tomarme de la mano, suspirando porque el magnate había estropeado a su concubina y destruido a su esposa, causando inquietud en su hogar, y esperando que yo me cuidara. Alguien se encargó de los cuerpos de Ji San y Xian, y cuando regresé, las manchas de sangre ya habían sido limpiadas. Gia se sentó abatido en su silla. Cuando me vio, finalmente habló, «¿Seguro, de verdad estoy siendo ridículo? Tú también te estás riendo de mí, ¿verdad?» En ese momento no necesitaba que yo respondiera, así que simplemente me senté en silencio a su lado y le serví una taza de té. Suspiró de nuevo. Todas eran mujeres muy bellas, ¿cómo pudieron haber terminado así? Pensé que, con sus personalidades, podrían llevarse armoniosamente. Quizás, si se hubieran mantenido separadas como en sus vidas anteriores, habrían convivido pacíficamente. Pero todas habían entrado en la mansión de Marte, y dentro de esos muros cuadrados, lo que buscaban y podían buscar no era más que un poco de sinceridad y afecto de sus seres queridos. Estas cosas les fueron reveladas claramente y no les quedó más remedio que luchar por ellas. «Marqués, por favor, no te aflijas tanto», fue todo lo que pude decir. «No es tu culpa, así que no te culpes. Tómate un té». «Seguro. ¿Te he descuidado estos últimos años, me culpas?» 2 mujeres habían muerto y él me hablaba de nuestro antiguo amor. Como esposa legítima del marqués, debía ser virtuosa y magnánima. ¿Cómo podría culparte? Guja sonrió con satisfacción, volvió a tomar mi mano, y después de este incidente, un escalofrío me recorrió la espalda. He llegado a una profunda conclusión: un delincuente reformado vale su peso en oro. Siring, te juro por el cielo que, de ahora en adelante, solo permaneceré a tu lado. Contigo como mi virtuosa esposa y Once como mi hermosa concubina, esta vida me basta. Retiré mi mano en silencio. Me temo que hoy habrá mucho revuelo en la mansión. Marqués, ¿por qué no vas a mi patio principal a descansar? No, prefiero ir al de sí. Gia agitó la mano y caminó hacia el patio de sí. Mirando la taza de té intacta, me burlé por dentro. Este perro, aunque me habló con dulzura hace un momento, debe albergar alguna sospecha hacia mí en su corazón. Tiene sentido. Después de todo, Xiaoyan pudo salir del patio trasero, así que debe sospechar que yo tuve algo que ver. Él, naturalmente, confía más en Once que en mí, que acabo de protegerla con mi vida. Cogí la taza y me la bebí de un trago. Inesperadamente, poco después de que se calmara la situación, se produjo otro alboroto en la mansión. Malas noticias, señora. El marqués está escupiendo sangre. Cuando el médico imperial se apresuró a llegar, Gia ya sangraba por las 7 orificios y había dejado de respirar. Me senté junto a la cama, agarrando con fuerza la mano de Guja y secándome las lágrimas. Señora, realmente no lo sé, dijo Xia arrodillada en el suelo, jurando ante los cielos. Vi que el marqués estaba inquieto, así que fui a la cocina a prepararle un tazón de sopa relajante y se lo di yo misma. ¿Quién iba a imaginar que el marqués vomitaría sangre justo después de beberla? Al ver que algo grave le había ocurrido a un importante funcionario de la corte imperial, el médico imperial no se atrevió a tomarlo a la ligera y examinó cuidadosamente la sopa restante. Está envenenada. Le di una bofetada. Tú misma alimentaste al marqués con la sopa envenenada,
¿y te atreves a decir que no sabes nada? Era una chica a la que Guja conoció mientras viajaba por la frontera norte, pero ella lo siguió hasta la capital. Al final, Gia se conmovió por su devoción y los dos se casaron. Así fue. El chef principal, que estaba arrodillado cerca, también recobró el sentido. Esta sopa relajante fue preparada originalmente para Lady E. ¿Quién iba a imaginar que Lady E acababa de morir y que la sopa había acabado en el estómago del marqués? ¿Podría ser que el espíritu de Lady E se haya convertido en un fantasma vengativo y quiera llevarse al marqués? En ese momento llegaron muchas personas de la Corte Suprema de Justicia. Tras varias sesiones de interrogatorio, solo pudieron concluir que fue una concubina, que luchaba por obtener favores, la que sobornó al personal de cocina para envenenar a Jising, que estaba embarazada, pero el veneno acabó en la boca del marqués. La envenenadora, John X, fue, como era de esperar, detenida por el Tribunal Supremo de Justicia. 3 vidas se perdieron en un solo día, y los absurdos sucesos ocurridos en la mansión de Ombe conmocionaron a toda la capital. Permitir que las concubinas lucharan entre sí y que, en última instancia, pagaran con sus propias vidas era verdaderamente impactante y escandaloso. Las calles y los callejones eran un hervidero de historias sobre los escandalosos y extravagantes amoríos de Guja y sus concubinas. Incluso el emperador, en el palacio imperial, negó con la cabeza, incrédulo, lamentando que Guja, a pesar de su apariencia externa de nobleza, fuera en realidad un hombre que favorecía a las concubinas y descuidaba a su esposa, desafiando todas las normas morales. La emperatriz viuda y la emperatriz me elogiaron por mi difícil vida como esposa legítima, así que me enviaron un gran regalo colmado de tesoros raros y preciosos. También me concedieron un decreto real que decía que, si yo quería, podía elegir un hijo para adoptar y continuar con el linaje. Me convertí en la viuda más rica y respetable de toda la capital. Poco después del funeral de Gia, se abandonó la mansión con un cofre lleno de oro. Le pedí a mi padre que la registrara como un nuevo miembro de nuestra familia, y ahora es mi prima lejana. Aunque la capital era próspera y bulliciosa, a ella no le gustaba. Quería establecerse en Jiangnan, montar un pequeño negocio y, si encontraba un hombre que le gustara, no le importaría volver a casarse. Después de todo, la vida es mejor cuando es sencilla y tranquila. Aquella chica, tan delicada como una flor de gardenia, me regaló una sonrisa despreocupada. Si alguna vez tengo la oportunidad de visitar Jiangnan, seguramente preparará té con vino caliente y barrerá la cama para darme la bienvenida.